5, 4, 3, 2, 1. Primer Congreso en Gestión de Entornos Educativos Virtuales. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos la sesión de hoy. Quédese con nosotros y comparta esta transmisión con todos sus contactos. Muy buenas noches a todos quienes están en nuestra sintonía en las diferentes páginas. Bienvenidos al primer Congreso en Gestión de Entornos Educativos Virtuales. El mismo está enmarcado en las actividades de cierre del Diplomado en Gestión de Entornos Educativos Virtuales, auspiciado por el Área de Educación de la Conferencia Episcopal Boliviana, la Universidad Católica Boliviana San Pablo y la Fundación Casa Editorial Bienaventuranzas. Daremos inicio a este evento con las palabras de apertura de Monseñor Fernando Vascopé, que es justamente el encargado del área educativa de la Conferencia Episcopal Boliviana. Buenas noches, Monseñor. Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar presente en este primer Congreso de Gestión de Entornos Educativos Virtuales. Les agradezco su presencia y su atención, porque se nota así el interés personal que tiene cada uno de ustedes en esta formación permanente para poder todos responder a este quehacer educativo hoy. Este congreso profundizará la formación en el ámbito tecnológico tan necesario para hoy, pero en esa perspectiva de educadores que tienen como centro no la computadora, sino al estudiante en ese proceso educativo, pero que además no se queda simplemente en lo técnico, sino que busca la formación axiológica, es decir, de los valores que primero viven ustedes, ejercitan ustedes con la virtud y con una vida ejemplar, una vida virtuosa, porque son maestros educadores, transmiten a los demás. Esto fortalecerá, pues, nuestros valores. Y también está enmarcado dentro de este proceso de evaluación formativa. Además, se presentarán experiencias exitosas que los docentes desarrollarán aplicando los conocimientos de la gestión de entornos educativos virtuales. Esto pues busca acercarse más al estudiante en estos tiempos difíciles en que estamos viviendo. Les deseo tanto a los expositores como a los docentes que estamos participando en este primer Congreso de Gestión de Entornos Educativos Virtuales su atención, su disponibilidad. Y estoy seguro que todo esto redundará en el bien de la educación de los niños, de los jóvenes y de los adolescentes. Permítanme terminar con un recuerdo que todos estamos viviendo esta hermosa iniciativa del Santo Padre Francisco, el Pacto Educativo Global. Él busca que todos hagamos alianzas para que trabajemos en el quehacer educativo por el bien de los estudiantes. Estoy seguro que este Congreso de Gestión de Entornos Educativos Virtuales servirá justamente para esto, para dar una respuesta en el mundo de hoy educativo. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras de Monseñor Fernando Bascopé. Tiene una reunión a continuación. No va a estar con nosotros, pero hemos escuchado esas palabras inaugurales. El evento será moderado por la doctora María Judith Arias, quien es la coordinadora del Diplomado en Gestión de Entornos Educativos Virtuales, a quien dejo ya a partir de este momento la conducción de este congreso. Bienvenida. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos los docentes que han aceptado nuestra invitación de participar en este evento, donde esperamos poder socializar todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos 2 años de pandemia. Una experiencia realmente que nos está motivando a continuar, a seguir adelante y a mirar la educación desde otro punto de vista, ya enmarcada, como bien lo decía Monseñor hace unos minutos, en el Pacto Educativo Global, un compromiso que nos va a ayudar a que podamos crear alianzas para formar generaciones de relevo que estén dispuestas a asumir este compromiso. Hoy día, tenemos unos invitados muy especiales porque tenemos 2 conferencias centrales. Tenemos en primer lugar la conferencia del doctor Antonio Pérez Esclarín, que nos está acompañando desde Madrid, España. Un esfuerzo enorme está haciendo el doctor Pérez Esclarín, experto en valores y espiritualidad, investigador. El doctor Pérez Esclarín ha escrito 60 libros, algunos de los cuales han tenido 15 reimpresiones. Es coordinador del programa Espacio Público del Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín de Fe y Alegría. Es coautor del programa de formación de educadores populares de la Federación Internacional de Fe y Alegría, y es un honor, un gusto para nosotros tener aquí al doctor Pérez Esclarín, quien nos trae hoy día una conferencia titulada Educar desde la espiritualidad en tiempos de modernidad líquida y relativismo ético. Queremos darle la bienvenida entonces al doctor Pérez Esclarín. Gracias, María Judith. Quiero comenzar agradeciendo la oportunidad que me brindan de compartir este rato con ese gran grupo de educadores que sin duda están conectados, educadores, sembradores de sueños y esperanzas, médicos de almas rotas, escultores de corazones grandes, generosos, con las puertas abiertas, donde todo el mundo pueda entrar y encontrar cobijo, calor, arquitectos de personas. Nosotros construimos personas. Eso es educar, construir personas plenas, ciudadanos nobles, solidarios, comprometidos, maestros y maestras al estilo de Jesús. Mi penúltimo libro precisamente fue ese, Maestros al estilo de Jesús, el gran maestro. Todo está en crisis, pero no está Jesús, y a él tenemos que volver. La educación católica, yo siempre digo, tiene que ser más radical. Radical significa volver a las raíces, y las raíces son Jesús y su evangelio. Abordar el tema de educar desde la espiritualidad o los valores en tiempos de modernidad líquida nos obliga a contextualizar a grandes rasgos, porque no tenemos mucho tiempo, los tiempos que estamos viviendo. En primer lugar, eso, tiempos de modernidad líquida, donde todo fluye, nada es persistente. Todo compromiso fijo parece que desaparece. Por eso están en crisis el matrimonio, la vida religiosa, porque pareciera que no hay capacidad de dar un sí definitivo donde uno se lo juegue todo. Tiempos de profundo relativismo ética. La ética se ha reducido hoy a 2 principios. Todo vale si me produce poder, si me produce dinero, si me produce placer. Luego, si todo vale, nada vale. Valores y antivalores se confunden. El fin justifica los medios. Por eso proliferan lo que se llaman las economías subterráneas.
la economía de la delincuencia, la economía de la corrupción, la economía de la prostitución de adultos y de niños, la economía del tráfico de drogas, de armas, de personas, de órganos. Del amaos los unos a los otros de Jesús, lo estamos traduciendo en armaos los unos contra los otros. De la salvación por la fe, pasamos a la salvación por la ciencia y el progreso, y hoy estamos entrando en sálvese quien pueda. El 10 de diciembre de 1948, cuando el mundo se asomaba estremecido a la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, los campos de exterminio nazi, nos asomó al poder terrible de las armas nucleares. Un centenar de países se reunieron en París y decretaron los derechos humanos. Todos los hombres nacen libres y son iguales en su dignidad y derechos. Hoy, 73 años después de esa firma solemne, el mundo es más injusto y más desigual que nunca. El terrible desarrollo tecnocientífico no se está traduciendo en desarrollo humano. Millones de personas son excluidos de la posibilidad de una vida digna. Simplemente dos datos para asomarnos a esta deshumanización de nuestro mundo. El 1% de la población mundial tiene tanta riqueza como el 99% restantes. 70 millones de personas, de ellos el 95% varones, que dominan las empresas farmacéuticas, las empresas de las nuevas tecnologías, las empresas de los bancos, las empresas de los seguros, que son en definitiva las multinacionales que dominan el mundo. Tiempos, por otra parte, de la posverdad, es decir, vivimos tiempos de después de la verdad. Es decir, la verdad ya no tiene que ver con la objetividad de los hechos. La verdad ya no responde a la coherencia entre palabras y hechos, sino que la verdad termina siendo lo que yo quiero que sea verdad, lo que me preocupa, lo que en definitiva me interesa que sea verdad. Por eso los políticos pueden decir hoy una cosa y mañana totalmente distinta, y desde la posverdad, aunque sean opuestas, ambas son verdaderas, porque lo importante es que el otro crea. Confundimos la verdad con la opinión y en definitiva buscamos seguidores y no ciudadanos. Por eso, en definitiva, la política que cada día se va alejando más de la ética y crecen silvestres los populismos de derecha y de izquierda iguales, en su interés de adormecer la capacidad crítica de la gente y apelar a los sentimientos y emociones para manejarlos. Tiempos, por otra parte, que ya lo hemos dicho y es evidente, donde la pandemia ha agudizado la exclusión, las diferencias, la pandemia que ha venido a castigar sobre todo a las gentes más vulnerables. Es una falacia decir que la pandemia castiga a todos por igual. Todos estamos en la misma tempestad, pero en distintos barcos. Hay algunos que pasan la pandemia en sus quintas, bien protegidos, bien asegurados, y otros muchos que tienen que enfrentar la pandemia en viviendas hacinadas, sin condiciones higiénicas mínimas. Por eso, la pandemia, como todas las pandemias y las crisis, castiga sobre todo a la gente de siempre perdedora. Y también en educación, lo hemos visto, ante la imposibilidad de recurrir a la educación presencial, que de paso, y yo felicito mucho a ustedes, pero la educación presencial es la educación que garantiza la convivencia, que garantiza la verdadera profundización de relaciones humanas. Pues hemos tenido que recurrir a la educación online, pero aquí también son los privilegiados los que han podido acceder a ello. La mitad de la población en el mundo no tiene posibilidad. Si bien para muchos el navegar por Internet es una cuestión cotidiana, la mitad de la población no tiene, y en las zonas rurales la conectividad, por eso los maestros han tenido que hacer verdaderos heroísmos a través del teléfono, a través de guías, pero que en definitiva nos está demostrando que la pandemia ha castigado y ha excluido, y hay cantidad de gente que ha perdido la posibilidad de una educación.
En este contexto es donde tenemos que plantearnos la educación desde la espiritualidad, la educación en valores. Y lo primero, tenemos que empezar aclarando qué estamos entendiendo por educación y qué estamos entendiendo por espiritualidad. Porque lamentablemente son palabras que usamos con mucha facilidad, pero que significan cosas muy opuestas y cosas que no terminamos de entrar en su entraña de verdadero significado. Educar es algo más sublime e importante que enseñar matemáticas, inglés, lectoescritura, computación. Educar es formar personas. Educar es cincelar corazones nobles, generosos. Educar es ofrecer los ojos para que los alumnos se miren en ellos y se vean bellos, valorados y queridos, y así puedan mirar la realidad sin miedo y a los otros con respeto. Los educadores somos los parteros del alma. Los padres dan la vida. Los educadores, junto con los padres, tenemos que dar sentido a esa vida. Y eso, lamentablemente, muchos educadores todavía no lo han descubierto. Las universidades forman licenciados, forman profesores, pero no forman educadores. Educadores que realmente entiendan que educar es construir corazones, que educar es ese hecho de ayudar a nacer ese hombre y esa mujer posible como lo soñó Dios. Los educadores somos los instrumentos que Dios utiliza para que esa persona que la creó por amor y la creó para la felicidad, nosotros le ayudemos a desarrollarlo. Por eso educar es, en primer lugar, ayudar a conocerse, quererse y emprender el camino de la propia plenitud con los demás y, sobre todo, para los demás. Conocerse. Hoy vivimos con un desconocido dentro. Por eso necesitamos cultivar la interioridad. La educación nos enseña a mirar hacia afuera, pero no nos enseña a mirar hacia adentro. Hemos explorado el universo, hemos descendido al fondo de los océanos, pero cada día tenemos más incapacidad de entrar dentro de nosotros mismos. Por eso tenemos pavor al silencio. Y el silencio es el lugar del encuentro consigo mismo y de escuchar la voz de Dios que nos habla en el silencio. No corras, nos dice San Agustín, que a donde tienes que llegar es a tu propio corazón. No te disperses, vuelve a ti, encuéntrate contigo mismo. Pero hoy todo está organizado para impedirnos entrar dentro de nosotros. Desde que nos paramos en la mañana estamos pendientes del celular, del WhatsApp, de los mensajes. Estamos todo el día estresados, corriendo, sin la capacidad de ese silencio profundo que nos puede llevar a hacer las preguntas fundamentales, que son las que marcan el sentido de la educación. ¿Quién soy yo? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Cómo me imagino una persona plena, realizada, feliz? Y eso es, por eso conocerse y quererse, aceptarse. En el mundo estamos 7.000 billones de personas, pero nadie como tú. Nadie mirará al mundo con tus ojos, nadie besará con tus labios, nadie amará con tu corazón. Tú eres único y irrepetible. Y para los cristianos, tú eres un hijo amadísimo de Dios que no puede dejar de amarte, no importa cómo seas, que te ama sobre todo cuando estás triste, cuando estás deprimido, cuando te sientes solos, cuando Dios te busca para cargarte en sus brazos y recostarte sobre su corazón. Nos dieron la vida, cada uno único y repetible, pero no nos dieron la vida hecha. Los seres humanos somos los únicos que podemos decidir cómo ser. Los animales tienen su destino en su código genético, por eso los animales son adiestrables, pero no son educables. Nosotros podemos elegir, y este es el sentido profundo de la educación, ayudar a cada persona que se plantee cuál es el proyecto de su vida, cómo se sueña pleno, realizado, feliz. La vida es un viaje y cada cual decide su destino. Tú puedes ir a la cumbre o tú puedes ir al abismo. Tú puedes hacer de tu vida un jardín de flores o un estercolero. Por eso, en el mundo coexisten los asesinos con los santos. Gente que impide vivir, que mata la vida natural, y gente que en definitiva está dispuesta a dar la vida por los demás. Esto es educar.
que por eso yo sufro mucho cuando siento que la educación sigue sobre todo enclustrada en instruir. Sí, el instruir hay que hacer, pero muchos educadores ni sospechan qué significa ser educador. Y si esto es educar, ¿qué es espiritualidad? Todavía muchos están atrapados en esa concepción dualista griega que opone espíritu y materia, cielo, tierra. Y en el lenguaje normal, cuando decimos que una persona es muy espiritual, enseguida estamos pensando en una persona poco interesada en los problemas de este mundo, que está pendiente sobre todo de la otra vida, que practica muchos hechos religiosos, pero que en definitiva no entiende que la espiritualidad tiene que ver con el trabajo, con la familia, con la sexualidad, con la educación, con todo, que la espiritualidad es lo que da fuerza a la vida. Por eso hay que volver al sentido de la palabra espiritual en la terminología hebrea, ruah, que significa viento, que significa fuerza, que significa aliento vital. Por eso decimos, esa persona ha perdido el espíritu, como es lánguido, que no tiene tal. En cambio, actuar con espíritu, porque espíritu es lo que da sentido a la vida. El espíritu es lo que encarna la plenitud. Eso sí, eso fue Pentecostés, que se expresó como fuerza y viento, como huracán, como fuego, como don de lenguas, donde una serie de gente se entendía y esos que estaban con las puertas trancadas y por miedo salieron llenos de vigor a expresar el evangelio, el grano de trigo que había muerto para dar vida. Por eso el espíritu los llenó de coraje y nosotros necesitamos alimentar ese espíritu y volver a recuperar esa espiritualidad plena que dé fuerza a todo lo que hacemos, que empape nuestra vida. Por eso la espiritualidad no es para huir de este mundo, sino para asumir la vida plenamente en esta vida. Por eso tiene que ser una espiritualidad mística, contemplativa, y una espiritualidad política, en el sentido que el Papa Francisco utiliza la política, es la vuelta a la defensa del bien común. Por eso la espiritualidad tiene que empaparse, la política tiene que empaparse de espiritualidad, en cuanto que es esa fuerza para construir lo nuevo. Si espíritu significa, espiritualidad significa actuar con espíritu, y para nosotros espiritualidad es actuar con el espíritu de Jesús. 3 son los rasgos esenciales del espíritu de Jesús. En primer lugar, que experimentó a Dios como ternura infinita, Abba. Jesús siempre que hablaba de Dios lo llamaba Abba. Y Abba es la primera palabrita que balbucean los niños en arameo cuando aprenden a hablar, que significa papi o mami. Para Jesús, Dios es ese ser de entrañas misericordiosa que nos ama infinitamente y que no puede dejarnos de amar porque es amor. Y el amor da siempre, aunque el otro no se lo merezca. Experimentó a Dios como Padre, amantísimo. Y por eso hizo suyo la pasión del Padre, que es la constitución del reino. El reino que es establecer aquí una sociedad de justicia, de fraternidad, de unión. Ese fue el proyecto de Jesús, al que entregó su vida y por el cual fue matado. Él soñaba que aquí el Padre que nos ama a todos quiere que vivamos como hermanos. Como yo digo en mi libro Cultivar Valores con el Padre Nuestro, Dios no es Padre mío, es Padre nuestro. Luego somos hermanos. Yo no puedo rezar el Padre Nuestro y luego voltearme la espalda al que no piense, al que no opine, al que no sea de mi raza, de mi condición social. Y lo tercero, opción por los últimos, por los perdedores, por los descartados, por los vulnerables. No porque sean mejores, no, sino porque son los más necesitados. Que así son las mamás y Dios es madre. Así son las mamás que prefieren siempre al hijo que tiene más problemas, porque así es el corazón maternal de Dios, que ama sobre todo a los últimos, a los que la sociedad desecha, a los que no interesan a nadie, son los que más interesan a Dios. Por eso, como digo, es una espiritualidad encarnada en la historia, en la vida y en el cuerpo.
La espiritualidad impregna todo. La espiritualidad en educación es realmente asumir ese reto educativo en la construcción de personas que sean capaces de sumar a la construcción de un cambio profundo de este mundo inhumano que decíamos antes. Por eso, muy brevemente, esa espiritualidad encarnada, espiritualidad corporal, tiene que ser, en primer lugar, educar los ojos, educar la palabra, educar la escucha, educar los pies, educar las manos, y eso significa, y educar el corazón, que como les decía antes a María Judith, no nos dará tiempo para desarrollar todo lo que es la pedagogía del amor y la ternura. Uno de mis libros es Educar es enseñar a amar, donde trabajo toda una pedagogía del amor, de la práctica del cariño, de la cercanía, del acompañamiento, que no nos dará tiempo, podemos dejarlo para alguna oportunidad si les interesa. Educar los ojos para aprender a mirar. En latín, respicere significa mirar. O sea que respicere tiene la raíz de respeto. Los ojos son los que afirman la existencia del otro. Tú existes en cuanto que eres mirado. Negar la mirada es negar la existencia. Por eso mucha gente cuando tiene problemas empieza a decir, ya ni me mira, ni me vio. Muchas veces los poderosos invisibilizan a los pobres, no los ven, no los quieren ver. Los invisibilizan. Aprender a mirar con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos, nos dice Saint-Exupéry en El Principito. Solo se ve bien con el corazón. Hay un viejo refrán que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero el refrán es mucho más verdadero al revés. Si el corazón no siente, los ojos no ven. Esa es la parábola del buen samaritano. Lucas insiste en que el sacerdote y el doctor vieron al herido del camino, pero dieron una vuelta. Lo vieron con los ojos físicos, pero no lo vieron con el corazón. Por eso no se compadecieron. Por eso tenemos que poner el corazón en la mirada, para mirar a cada uno con respeto, con cariño. Porque la mirada a veces acaricia mucho mejor que las manos. Y aquí 3 cositas. En primer lugar, mirada contemplativa. Hoy los aparatos tecnológicos nos están alejando del misterio, de la presencia de Dios en la naturaleza. No somos capaces de admirar el milagro que es todo. El milagro de una gota de agua, el rumor de un arroyuelo que corre en la sierra, del vuelo redondo de una mariposa, de la brisa que acaricia los árboles, volver a contemplar, porque como digo, los aparatos tecnológicos nos están impidiendo acercarnos al asombro de la naturaleza, que es la primera palabra de Dios. Muchos creen que la creación ocurrió hace millones de años, que si el Big Bang, la creación sigue ocurriendo en cada momento. Dios sigue recreando el mundo. Sigue manteniéndolo en sus manos. Recuerden a San Juan de la Cruz. 1000 gracias derramando, pasó por estos sotos con premura, y yéndolos mirando, con solo su figura, vestidos los dejó de su hermosura. ¡Qué maravilla! La mirada de Dios que embellece la existencia. Hay un dicho oriental que dice, si tú miras un árbol, y solo ves un árbol, no sabes observar. Si tú miras un árbol y ves un misterio, un milagro, eres buen observador. Todo es misterio, todo es milagro. La existencia, todo. Nos podrán decir la evolución, pero el hecho de que existimos, la ciencia no tiene nada para llegar a las últimas raíces de la existencia de todo lo que es del amor, de lo profundo. Cuentan de Ignacio de Loyola que cuando ya era mayor paseaba en su jardín y con su bastón iba acariciando las flores y les decía, callen, callen, que ya les escucho, ya les entiendo, como que les hablaban con sus labios de pétalos, la belleza y el misterio
de Dios. Es urgente que hoy recuperemos la educación contemplativa, que enseñemos a ver que todo es misterio, que todo es milagro, que salgamos de estas cápsulas que nos encierran en la pequeñez importante del mundo tecnológico, pero que nos abramos a la página abierta de la presencia de Dios. Cuentan también que Francisco de Asís una tarde mandó tocar las campanas a rebato y cuando la gente salió a ver dónde estaba el fuego les dijo: vean ese bello atardecer, vean esa maravilla de cuadro. La gente niega la existencia del pintor y sin embargo cada tarde derrocha su pintura. Mirada fraternal, hemos dicho mirada contemplativa. Yo estoy convencido que el mundo cambiaría si cambiáramos la mirada. Porque, como digo, hay miradas que acarician, hay miradas que acercan, hay miradas que ofenden, hay miradas sucias. La gente dice: me miró feo, qué feo mira ese tipo. Pero hay miradas que embellecen porque, como decía antes, los ojos acarician mucho mejor que las manos. Si tú no sabes interpretar una mirada, de nada servirá una larga explicación. Por eso aprender a mirar, contemplar y aprender a mirada fraternal. Un maestro preguntó a sus discípulos si alguno de ellos les podía decir cuál era el preciso momento en que terminaba la noche y comenzaba el día. Y uno de ellos dijo: cuando allá a lo lejos podemos distinguir una oveja de un perro. El maestro negó con su mirada. Y otro dijo: cuando ya en la neblina lechosa del amanecer podemos distinguir una ceiba de un samán. El maestro negó con su mirada. Los alumnos se miraron desconcertados y se dijeron: ¿cuándo entonces, maestro, podemos saber el preciso momento en que uno pudiera decir: hasta aquí llegó la noche y está comenzando el día? El maestro los miró con sus ojos mansos de sabio y le dijo: cuando tú miras el rostro de cualquiera y ves en él a tu hermano y a tu hermana, en ese momento empieza a amanecer en tu corazón. Si no eres capaz de eso, sigues en la noche. Vernos como hermanos. Aceptar la diversidad como riqueza. A mí me entusiasma esto. Así como todo el mundo estamos de acuerdo que cuanto más matas, flores y árboles, más riqueza de la flora. Y cuanto más animales distintos, más riqueza de la fauna. Cuanto más diversos somos los seres humanos, más riqueza de la raza humana. Como dice Edgar Morin, la riqueza de la humanidad está en su diversidad. Somos ciudadanos del mundo sin dejar de ser hijos de la aldea. Precisamente porque todos somos iguales, todo el mundo tenemos derecho de ser diferente. La otra cara de la igualdad es de la indiferencia. Si yo digo que tú eres igual que yo debo que respetar que tú pienses distinto a mí. Por eso ver al otro como un regalo que me enriquece. Es maravilloso que haya razas distintas. Eso es riqueza. Yo cuando veo a una persona de una raza totalmente distinta, no se lo digo, pero lo pienso. Gracias por ser como eres, porque me enriqueces. Considerar la diversidad de todo tipo, la diversidad incluso religiosa, que son caminos distintos para llegar al misterio de Dios, la diversidad de género, de raza, de condiciones, de culturas, todo eso es riqueza que tenemos que respetar y valorar. Y mirada compasiva, que sobre todo se fija en los últimos. La educación es una fábrica de exclusión. Nos vamos quedando con los mejores y los que más necesitan de la educación vamos dejando en el camino. Y una mirada inclusiva es sobre todo atender especialmente a los que más me necesitan. Por eso nosotros desde hace mucho tiempo venimos hablando de discriminación positiva, es decir, que no hay que tratar a todos los alumnos por igual, sino hay que tratar especialmente al que más me necesita, para evitar que en definitiva vaya abandonando el sistema educativo. El problema no es dar oportunidad solo de entrada, sino que permanezcan. Y ahora en la pandemia son muchísimos los que han desertado, que tendremos que ir a buscarlos para darles esa posibilidad de recuperar estos años que han sido tan tremendos, sobre todo para los más pobres. En vez de preguntarnos por qué fracasan la escuela los alumnos más débiles, que tienen más deficiencias de lenguaje, de otra cultura, tal, debemos preguntarnos por qué fracasamos nosotros con ellos.
Detrás de cada alumno que fracasa se oculta el fracaso de la familia, el fracaso del maestro, el fracaso de la escuela, el fracaso de la sociedad. Un alumno fracasa porque no somos capaces de brindarle lo que necesita. Educar la lengua para pronunciar palabras positivas. Hoy utilizamos un lenguaje descalificador. El Twitter, por ejemplo, parece a veces una cloaca. Palabras, las palabras son como seres vivos. Con la palabra podemos animar, podemos alentar, o con la palabra podemos hundir, podemos abofetear. Por eso cultivar en educación solo palabras positivas, palabras que animen, palabras que alienten, desterrar toda actitud que pueda resultar negativa para cada alumno, que de nuestros labios solo salgan palabras positivas, palabras de ánimo, palabras de aliento. Palabras que realmente supongan que el otro se siente valorado, aceptado, querido, reconocido como es, con su realidad específica, porque es distinto y todos ellos maravillosos, sin importar lo que sean. Educar los oídos, la espiritualidad de los oídos para aprender a escuchar. Tenemos 2 oídos y una sola lengua, lo cual pareciera que debemos escuchar el doble de lo que hablamos, pero hablamos y escuchamos muy poco. Escuchar viene del latín auscultare, un término que se lo han quedado los médicos. Los médicos auscultan a los enfermos para comprender qué le pasa y poderle ayudar. Pues hay que escuchar no solo las palabras, sino escuchar el silencio, escuchar los miedos, escuchar la timidez, escuchar la desorientación y la preocupación de ese muchacho, de esa muchacha. Escuchar para poderle echar una mano y atender. Escuchar lo que pasa, escuchar lo que sucede. Escuchar el silencio, los gritos callados, como a veces grita el silencio en situaciones difíciles de maltrato. Como grita ese silencio, escuchar los gritos adoloridos de tanta gente que sufre, que se les niega la palabra. Educar las manos para acariciar, para acoger. Manos tendidas al que me necesita. No manos que se cierran en puño para golpear y herir, sino manos trabajadoras. Manos dispuestas a construir el nuevo mundo, el sueño de Jesús, el reino, la nueva sociedad. Manos siempre abiertas. Aquel pueblito había quedado destrozado con el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que terminó la guerra, la gente empezó a reconstruir sus viviendas. Una vez que medio las parapetearon todas, en Cayapa entre todos, empezaron a reconstruir su iglesia, que había quedado totalmente destruida. Esa iglesia la presidía un Cristo al que todo el pueblo, un crucifijo al que todo el pueblo le tenía una gran devoción. Por mucho que miraron entre los escombros de la iglesia, encontraron piezas del Cristo, pero por ningún lugar aparecían las manos que tal vez habían quedado pulverizadas. La iglesia fue creciendo como una flor de esperanza de sus manos, de sus sueños. El día de la reinauguración de la iglesia, todo el pueblo acudió con una gran curiosidad a ver cómo había quedado su Cristo que tanto admiraban y querían. Cuando quitaron la sábana, vieron que el Cristo no tenía manos, pero los escultores habían puesto un letrero debajo que decía: yo no tengo manos, pero puedo contar con las tuyas. Dios no tiene otras manos que las tuyas. Manos tendidas al que lo necesita. Tus manos son las manos de Dios. Dios actúa a través de ti. Por eso yo siempre digo que la fe no consiste en decir creo en Dios. La fe para mí consiste en decir creo que Dios me ama y que me necesita. Todos necesitamos de Dios, pero Dios necesita de nosotros. Dios nos hizo creadores con Él, constructores de la nueva humanidad. Dios dejó el mundo en nuestras manos. Esa metáfora tan bella, pero que a veces tan mal entendida,
de la creación del Génesis, que dice cómo fue Dios creando en parangón con toda la evolución de lo inanimado a lo más animado, a lo más complejo, hasta llegar a la creación del hombre y mujer, ambos a su imagen y semejanza, ambos co-creadores. Y nos dice que al día siguiente descansó. Y por eso muchos interpretaron que, bueno, el descanso, por eso el domingo, y algunos llevan al extremo, los judíos, de que el sábado no se podía ni hacer el bien a nadie, no se podía ni curar. Pero no, tiene un sentido mucho más profundo. Es decir, que Dios, una vez que creó a los seres humanos, dejó el mundo en nuestras manos, que somos nosotros los que tenemos que seguirlo co-creando, que nos creó creadores y dejó en nuestras manos y nos invitó a través de Jesús a seguir trabajando y construyendo por eso el sueño de una nueva humanidad. Y esto realmente es extraordinario y maravilloso, que Dios ha puesto en nuestras manos, que respeta nuestra libertad, la posibilidad de construir esa utopía de un mundo donde todos podamos vivir con justicia y con dignidad. Y educar nuestros pies solidarios, dispuestos a salir al encuentro del que me necesita. Pies dispuestos a abandonar los caminos trillados por donde va todo el mundo y buscar las trochas donde están los más vulnerables, los más olvidados, los más perdidos. Y sobre todo, que lo anuncio, pero no tendré tiempo, me imagino, para un desarrollo profundo, educar el corazón. Enseñar el amor y enseñar con amor. Este es el reto en definitiva de la educación. Si Dios nos hizo a su imagen y semejanza y Dios es amor, somos seres para amar. El sentido de la vida es el amor y sin amor la vida no tiene sentido. Hoy se habla mucho de hacer el amor y es todo lo contrario. El amor nos hace. El amor nos constituye como personas plenas. Una persona sin amor que no es amada y por eso no se ama, pues en definitiva tiene el corazón herido y por eso detrás de cada persona delincuente, violenta, hay un déficit de amor. El amor lo cura todo, al que lo da y al que lo recibe. Eso es lo que nos contaban los cuentos de nuestra infancia, que no éramos a veces capaces de entender. Que un beso era capaz de convertir un sapo en un príncipe. Eso es, que el amor hace de un ser monstruoso un ser maravilloso, que la única medicina para salvar a la gente más golpeada, más deteriorada es el amor. Pero aquí viene otro problema. Si antes hablábamos de la posverdad, el problema de la posverdad empezó porque en primer lugar matamos el valor de la palabra. Hoy no hay nada más usado y más abusado que la palabra amor. Películas de amor, mensajes de amor, textos de amor, técnicas para hacer el amor. A cualquier desconocido le llamamos y decimos te quiero, no sé qué, mi amor, tal. Y la mayoría de nosotros confundimos el amor con un sentimiento, con una atracción, con un gustar, y eso no es amor. El amor no es un sentimiento, es una decisión y un comportamiento. Obras son amores. Cuando Jesús nos dice que el mandamiento fundamental, lo vimos el domingo pasado, es amar a Dios con todo el corazón, y el segundo, que es igual que el primero, es amar al prójimo, se está refiriendo a este amor de acción, amor de entrega, amor que sale de sí mismo para buscar el crecimiento del otro. Amar a una persona es darme para que el otro crezca. Por eso el amor abraza, pero no retiene. El amor es todo lo contrario a esa sensación de posesión, de que eres mío, eres para mí, yo decido tal. Eso es enfermizo. Eso es la negación del amor. Amar a una persona es estar dispuesto a dar y también a recibir lo que te quiera dar. Porque hay que ser humildes, pero un amor que lo ayuda a crecer, le ayude realmente a superarse, le ayude en definitiva a ser cada día más pleno, porque la plenitud solo es posible en el encuentro. Es imposible la felicidad a solas. Somos seres para vivir con el otro
y sobre todo que esté el sentido más profundo del amor para vivir para el otro, para hacer de mi vida un regalo para los demás, de vivir dando vida, defendiendo la vida donde quiera que esté amenazada. Vivir, en definitiva, luchando, pues este es el sentido del Pacto Educativo Global, porque todo tipo de vida, la vida natural, la vida humana, sea defendida. Pasar de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza a los hechos. Hoy proclamamos muchos derechos, pero con derecho que no es hecho no sirve para nada, es retórica vacía. Un señor acudió a su consejero y le dijo: mire, yo estoy pensando separarme de mi esposa porque ya no siento nada por ella. El consejero le miró a los ojos y le dijo: ámala. Y el hombre dijo: pero usted está sordo, no me oye. Ya no hay ninguna química entre nosotros, no nos soportamos. Es un tormento eso. Lo miró con más fuerza a los ojos y le dijo: ámala. Y ante el asombro del hombre le dijo: amar es un verbo que denota acción y el fruto es el amor. Amar no es un sentimiento, es una decisión y un comportamiento. Amar es como una obra de jardinería. Si tú quieres tener buenas flores, tendrás que regarlas, tendrás que abonarlas cuando empiezan a marchitarse. Vendrán plagas, vendrán tormentas, vendrán veranos, vendrán sequías, pero no abandones tu jardín. El amor funciona si lo hacemos funcionar. Hay que cultivar cada día el amor como se cultiva una flor. El amor, escuchen esto, como todo lo que está vivo, o crece o muere. La mayor parte de matrimonios que fracasan en su amor es porque lo dejan morir de hambre, porque no siguen alimentando el amor, porque no siguen enamorando al ser querido, al esposo o la esposa. El amor es como el agua. Solo el agua en movimiento canta y da vida. Si tú detienes el agua, se pudre y se le mueren las canciones. Hogar tiene las mismas raíces que hoguera, y el matrimonio debe ser juego y fuego, detalle y pasión. Pero si el fuego no lo alimenta, se apaga y solo queda el sabor amargo de cenizas. No ama al que prende el fuego, sino al que lo conserva. Enamorarse es fácil. Lo difícil es mantenerse cada día más enamorado. Por eso el matrimonio debe ser concebido como un noviazgo eterno, como un permanente cultivo del amor que nos haga realmente ser dos en una carne y nos haga que nuestros proyectos, como quería Jesús, vayan encaminándose no solo a tener vida a nosotros, sino a dar vida a los otros. El tiempo es para el amor, como el viento para el fuego. Si el fuego es pequeño, el viento lo apaga. Pero si el viento es grande, si el fuego es grande, el viento lo aviva. No hay nada que teman más los bomberos que un incendio con fuego grande, lo mismo el amor. El amor que me he referido ahora de pareja, pero es que es de todo tipo de amor. Por eso, amor, entrando ya en el tema que les anunciaba, no sé cuántos minutos me deben quedar, muy pocos me imagino, pero solo lo anuncio. En educación es imposible ser efectivos si no somos afectivos. En educación no es posible la calidad sin calidez. El principio pedagógico fundamental, que de nada sirve que te hayas graduado summa cum laude en las universidades de mayor prestigio, que tienes un currículum tal que cuando te presentan en una conferencia se va la mitad del tiempo presentando tus títulos, como hacen algunos. De nada sirve todo eso si no tienes este principio esencial, amor. ¿Amor a qué? En primer lugar, amor a ti mismo. Solo si tú te quieres podrás querer a los demás. Solo si tú vives a gusto contigo mismo, tu vida puede ser un don y un regalo para los otros. Amor a la educación. No ser un mero instructor que da clases, conocimientos, materia, sino un constructor de personas. Una persona que se identifica con Jesús, que el único título que quiso aceptar fue el título de maestro.
Lo quisieron nombrar rey, huyó. Pensaban que iba a ser un mesías político, guerrero, que liderara la liberación del pueblo judío frente al imperialismo romano. Huyó, pero sí aceptó el título de maestro. Ustedes me llaman maestro y lo soy. Pues si yo siendo su maestro les he lavado los pies, lo mismo deben hacer ustedes unos con otros. Tenemos ser maestro para ponernos a los pies de los alumnos, para ayudarles a levantarse, para que el acto educativo sea un acto de promoción humana, enseñarlo a aceptarse para que sea capaz de vivir con los otros y vivir para los otros. Hizo amar al colegio, porque el colegio yo lo veo como un trampolín que me permite ejecutar mi vocación de servicio. Por eso me identifico con el carisma, con la identidad del colegio, amar a los compañeros que son aliados en la tarea juntos. Hoy día no debe haber lugar ni para solitarios ni para insolidarios. Hoy necesitamos vivir en una actitud de equipo, apoyándonos unos a otros. Tener perfiles complementarios donde de las debilidades de uno se complementan con las fortalezas del otro. Y sobre todo, que ya solo anunciaré, amar a los alumnos. Amor se escribe con A de aceptación. Aceptar al alumno como es. Mirarlo con los ojos del corazón para no ver sus deficiencias, sino sus potencialidades. Mirarlo con esa mirada cariñosa que lo miraría el propio Dios. Mirarlo como un regalo que Dios me ha puesto en mis manos para que le ayude a realizar ese sueño que Dios tuvo cuando lo creó. Porque no olviden, quien crea, quien da la vida es Dios a través de los padres. Pero Dios es el que da la vida y sueña cuando da la vida que esa persona, que su hijo o hija de él, pueda alcanzar su plenitud. Y por eso lo deja en nuestras manos. Nosotros somos instrumento de Dios para ayudar a ese hijo, esa hija suya, a que alcance su verdadera plenitud. Amor se escribe con A de ánimo. Tener expectativas positivas respecto a cada alumno. Verlo con los ojos del corazón para ver sus potencialidades. Hoy nos ayuda mucho toda esta cuestión de las inteligencias múltiples, que cada alumno es único y es inteligente y tenemos que ayudarle a descubrir para qué es inteligente. Como decía Einstein, si tú obligas a un pez a subirse a un árbol, va a pensar que es un inútil. Y esa es la barbaridad de que nuestro sistema educativo trata a todos los alumnos por igual, cuando son totalmente distintos. Pues en vez de que los alumnos se tienen que adaptar al colegio, a la educación se tiene que adaptar a cada alumno. Por eso palabras de ánimo, creer en él, lo de las expectativas positivas que te decía. Como dice Fernando Savater, si yo estoy convencido que un alumno es bruto y no lo es, pronto lo será. Si yo creo que tengo un salón de alumnos increíbles, creativos, propositivos, maravillosos, y los trato como lo que son, serán maravillosos. Pero si yo creo que tengo una alumna ahí de alumnos estúpidos que no sirven para nada, los volveré a hacer eso. Amor se escribe con A de aceptación, hemos dicho, de ánimo, palabras positivas, de atención. Estar siempre escuchando al alumno lo que le sucede, lo que le pasa, escuchar con todo el cuerpo para poderle ayudar. Amor se escribe con A de asombro. Volver a recuperar la educación como asombro. Hay que volver al saber con sabor. Hemos hecho de la educación algo muy tedioso, muy aburrido. Y por eso amor se escribe fundamentalmente con A de alegría. La alegría es un valor fundamental en la educación. Hay que volver, como digo, al saber con sabor. Hay que buscar que la alegría inunde el hecho educativo. Si hay alegría, hay motivación y hay deseo de aprender. Por eso la alegría debe ser un valor que lo cultivemos
Si tú no te alegras de la existencia de este alumno, en el fondo es que no lo quieres alegrarte por esa oportunidad que te dan, que te dejan en tus manos un grupo de alumnos, cada uno de ellos maravilloso, y que tú estás ahí como cincelador de corazones, como persona que está en capacidad de ayudarles a crecer y a desarrollarse en plenitud. Pero para eso necesitamos que el educador sea la persona más alegre del salón. Yo les digo a los educadores en mis cursos que cada mañana está muy bien que se laven, se duchen, se maquillen, pero que no olviden maquillarse el corazón. No hay que comprar productos Sabon. Lo puedes hacer mientras te preparas en un cafecito o mientras sales caminando a la escuela. Maquillarte el corazón, para ir con un corazón lleno de alegría al encuentro gozoso con tus alumnos. Porque si tú llegas al salón cansado, fastidiado, como si fueras a una cárcel o a un campo de concentración, harás del hecho educativo una tragedia, una carga terrible. Por eso, que el maestro sea capaz de dejar afuera sus problemas personales, que no los tengan que pagar los alumnos. Tu situación familiar que está destruyéndose o tu situación económica que no te alcanza, ¿por qué lo van a tener que pagar los alumnos con tu sentido de mal humor contra el maltrato? Y que la escuela sea bella. Bella no solo en lo físico, sino que sea bella sobre todo en el ambiente, en ese ambiente de acogida, en ese ambiente de trato cariñoso, en ese ambiente de atención, que realmente yo estoy desarrollando mucho, y con esto voy terminando, que la escuela sea en pequeño como un microcosmos de la nueva sociedad, que la escuela sea un lugar de acogida, de cariño, de valoración, donde cada alumno se sienta querido, aceptado, comprendido, ayudado. Que los niños, las niñas, los jóvenes cuando van al colegio vayan a un sitio donde saben que van a disfrutar, sobre todo porque van a ser ayudados, van a ser comprendidos, van a ser atendidos. ¿Cómo hacer que la escuela vaya siendo ya como un microcosmos de esa nueva sociedad, o en términos cristianos, como semilla del reino? Es decir, que uno pudiera decir, yo no sé cómo querría que fuera Bolivia o cómo querría que fuera el mundo, pero ojalá fuera en grande como es esta escuela. El modo en que estamos organizados, el modo en que el poder se ejerce como un liderazgo de servicio, donde el papel de los líderes es sobre todo motivar y tener contento a su personal. El líder de servicio es aquel líder que empodera, que ayuda, que hace crecer, que se fía de las personas, que las comprende. El líder es aquel que arrastra, que motiva, que apasiona, porque el líder debe ser un soñador, un apasionado de la educación. Nada se logra en la vida sin pasión, pero mucho menos en educación. Pues hay que volver a apasionarse. En este sentido, decía antes que solo es posible si entendemos y asumimos la educación como esa propuesta de construir personas para una nueva humanidad. Dar tecnología, dar inglés, dar biología, por importante que sea eso, no es apasionante. Lo apasionante es que a través de la tecnología, a través del inglés, a través del quechua, a través de lo que sea, yo estoy ayudando a nacer un hombre y una mujer pleno, realizado, feliz. Por eso el poder fuera todo autoritarismo. Construyamos un liderazgo colectivo, un liderazgo horizontal. Nuestras estructuras educativas están todavía demasiado aferradas a esa concepción jerárquica del poder, donde el de arriba manda y los demás obedecen. Y el buen funcionamiento es que si funciona desde ese... No, hay que realmente compartir el poder. Y en definitiva, una escuela que se liga al entorno y a la comunidad. No podemos olvidar que la familia es la primera y principal escuela, de valores o de antivalores. En definitiva, los niños aprenden lo que valoran en su casa. Si en su casa desprecian al que no es de su raza o de su condición social,
los niños aprenden a despreciar. Si en su casa realmente solo se valora al más privilegiado, al que tiene más talentos, más dinero, los hijos aprenden a valorar lo exterior y no a valorar la persona. Por eso tenemos que hacer verdaderos esfuerzos para integrarnos a las familias, para educarnos solo. El derecho a la educación supone también el derecho a unos padres educados, donde nos educamos con ellos, donde construimos el currículum a partir de la cultura y de las necesidades del contexto, de las familias con que vivimos, donde la escuela se va transformando en un lugar de promoción humana. Fuera esas escuelas de espaldas a las realidades del barrio, del contexto, de la sociedad. Escuelas que sean semillas de producción de vida, sean, como digo, microcosmos de la nueva sociedad. Bueno, me imagino que yo ya estoy en el tiempo. Eso era lo que yo quería decirle. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Antonio Pérez Esclarín, muy interesantes, muy sentidas sus palabras. Tenemos en la pantalla la hermana Micaela. Adelante, hermana. Gracias, María Judith. Doctor, felicidades. Sabe, me he identificado plenamente con lo que usted ha dicho. Y cuántas veces se no he repetido a muchos docentes la palabra que usted ha dicho. Realmente la educación es una pasión, pero es una pasión que hay que hacer con el corazón. Si no, no educamos, embutimos gente que antes o después se rebelan contra la propia sociedad. Entonces formamos personas agrias de alguna manera, resentidas contra la propia escuela. Entonces, como me parece tan importante subrayar esa característica, eduquemos con el corazón, eduquemos con amor, hagámoslo con alegría, es la cosa más bella que podemos hacer, educar personas. Y finalmente, yo tengo una imagen que me agrada siempre mucho, ¿no? Lo que hace el malabarismo en el aire, en los circos, ¿no? El educador es como aquello que está siempre listo, agarrarlo al vuelo, al que viene a tu encuentro e ir al encuentro del otro, ¿no? Para no dejarlo caer, pero también sin atrapar, ¿no? Entonces el educador es el que ama y porque ama deja libre al otro para que haga su propio camino. Realmente me ha conmovido, me ha encantado y me he visto muy reflejada en su pensamiento. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, madre Micaela. Pues sí, me alegro. Y eso es lo apasionante, es decir, cuando uno descubre lo que significa ser educador, es que vive la vida con verdadero, porque es una profesión tan maravillosa, que cuando uno entiende que estoy construyendo personas, que estoy ayudando a hacer ese hombre y esa mujer posible, eso a uno le llena de un entusiasmo, de una vitalidad que no lo puede ya dejar. Así es. Bien, muy profundas las reflexiones del doctor Antonio Pérez Esclarín. No sé si tenemos preguntas, José Luis. Sí, tenemos una pregunta, lo pongo en pantalla. Vía Facebook dice Rodrigo Álvaro, ante la mirada contemplativa, ¿es posible hacerla desde lo virtual? ¿Es posible gestionar ese cariño virtualizado, sobre todo por panoramas en los que parece que lo semipresencial o presencial aún se ve como algo lejano? Por supuesto que sí es posible. Es decir, no olvidemos que las tecnologías son instrumentos y depende del uso que lo hagamos. Es más, las tecnologías para la contemplación externa nos pueden posibilitar unos videos que existen maravillosos, pero lo que hace falta es la reflexión de eso. No solo pasar el video, sino ayudar al alumno a que contemple, a que valore, a que aprecie, a que guste. Porque a veces pasamos cosas muy bonitas, pero no lo acompañamos de una profunda reflexión.
Por supuesto que nos plantean cosas tremendas. A mí me preocupa mucho que el uso de la tecnología no está ayudando a un verdadero aprendizaje creativo, constructivo, porque a veces utilizamos las tecnologías meramente como sustituto de la clase tediosa de antes o del pizarrón o del texto. Aparte de que el mal uso de las tecnologías no ha contribuido en nada a la mejora de la educación. Cantidad de investigaciones te dicen que en Europa que el dotar de tecnologías las escuelas desde hace mucho tiempo no ha mejorado nada la educación, porque junto a la tecnología necesitamos mucha más pedagogía. No hace falta solo el uso instrumental de la tecnología, sino el acompañamiento pedagógico para hacer de la tecnología un modo fundamental de producir conocimiento, de asumir la creatividad, de generar la reflexión. Hoy el gran reto en este mundo virtual es el reto de enseñar a pensar. Por eso las pedagogías críticas que tienen tan sentido, enseñar a reflexionar, enseñar a cuestionar todo, a cuestionar el discurso, a cuestionar nuestra estructura, a cuestionar el uso que le estamos dando a las tecnologías. Realmente nos están ayudando a construir una nueva humanidad. Realmente estamos dando la clave a través de la tecnología, contribuir a gestar más humanidad, porque ese es el objetivo, y mucho más el objetivo de la educación católica. ¿Estamos realmente evangelizando como instrumentos o estamos meramente asumiendo las tecnologías como una modernización del hecho educativo, pero que no va enfocado hacia esa construcción de una nueva persona? Por eso yo no me canso de decir que para mí educar es humanizar con cualquier medio, pero que fundamentalmente no perdamos la perspectiva, no perdamos el horizonte, que a veces el camino nos hace olvidar y nos dispersamos, y es importante, ya sé, estamos haciendo un esfuerzo tremendo de todo lo que estás diciendo semipresencial, pero que no olvidemos el objetivo, el horizonte, que es construir una persona plena, como decía la madre Micaela, construir sujetos de vida. Yo siempre digo, cuando doy conferencias en las universidades, yo siempre digo, yo sueño con el día en que junto al título de abogado, de médico, de ingeniero, pudieran dar el título de persona. Porque tenemos muchos ingenieros muy buenos como ingenieros, pero pésimos como personas, pésimos como esposos, pésimos como ciudadanos. Porque las universidades forman profesionales para dar carreras, pero no están formando humanamente. Y ese para mí es el reto de la educación hoy, sea virtual, sea presencial, sea semipresencial, que en definitiva se está olvidando que estamos todavía encharcados en la educación instructiva o de meras competencias para el desarrollo tecnológico, que sí que es muy importante, pero no perdamos que lo fundamental es ir hacia allá. Tener la capacidad de soñar, pero con los pies en el barro de la realidad, en el barro de este mundo inhumano que tenemos que intentar cambiarlo, de construir una nueva. Y eso para mí, sobre todo, repito, es el sentido de la educación evangélica, católica, en el sentido evangélica que parte del evangelio. Yo sí creo que los colegios católicos, y yo lo digo en todas partes, por eso yo no tengo pepitas en la lengua, yo no me inhibo de decir, los colegios católicos tienen que ser más radicales en plantearse de verdad para qué existe ese colegio. ¿Qué estamos logrando con ese colegio? ¿Cuál es el objetivo de nuestro colegio? Sí, decimos muy bien en el ideario, en el plan, para ser personas de etc., pero realmente, ¿qué estamos logrando con ese colegio? Yo sí creo que estos son los temas educativos que hay que cuestionar en los diplomados con ustedes, personas. Pensar, reflexionar, cuestionarnos, no tener miedo a la crítica, no tener miedo a esta desorientación. La pandemia nos ha dicho, entre otros motivos, que la educación está totalmente desfasada, pero no solo en el sentido tecnológico, sino que sigue siendo una educación transmisiva, bancaria, una educación que enseña a repetir en vez de a preguntar. Fundamentalmente no es responder, sino preguntar. Y preguntar las propias preguntas y las respuestas que doy yo a la pregunta. Estar en una actitud permanentemente reflexiva de cuestionamiento. Hoy día nos manejan
El mundo de la política, el mundo del mercado, el mundo de la cultura nos manejan porque tenemos gente que no piensa. Gente reflexiva, gente cuestionadora no aceptaría la inhumanidad de nuestro mundo, lo que he dicho antes, que lo estamos viendo con la pandemia. Digo, donde países todavía no están llegando las vacunas o lo que sea, por ejemplo, el continente africano y todo eso que ni se nombra, pues otros países ya aburridos están tan. Pero por eso, ¿cómo hacer, que ese quería que fuera mi énfasis, cómo hacer que volvamos a ese sentido profundo de una educación desde la espiritualidad, pero entendiendo la espiritualidad como compromiso por la vida? La espiritualidad como búsqueda, buscar el cielo es trabajar por la tierra para establecer aquí un mundo mejor. Ese fue el proyecto de Jesús y por eso lo mataron. Tenemos otra pregunta, esta vez desde Venezuela, de parte de nuestra queridísima amiga y docente también, Yoconda Fuenmayor. Dice: buenas noches, apreciado y admirado doctor Pérez Esclarín, comparto desde Venezuela, convencida de la importancia de la afectividad entre todos y compartiendo con usted la importancia de mirar con el corazón, porque entre otras cosas abre todas las puertas. ¿Qué otros valores y estrategias debemos tomar en cuenta? Bueno, yo me alegro mucho de que haya esa síntesis tan bella de lo que yo he querido decir de la pedagogía de la mirada, que repito, yo estoy convencido que el mundo cambiaría si cambiáramos la mirada, pero que no he desarrollado tanto, pero lo he anunciado junto a todo lo de la mirada, es todo lo de la escucha. Escuchar para comprender, escuchar para construir juntos la verdad. El que cree que tiene la verdad no escucha, sino que la impone. Pero una verdad impuesta por la fuerza deja de ser verdad, se convierte en mentira. Como dice el poeta Antonio Machado, tu verdad no, la verdad, deja la tuya y ven conmigo a buscarla. Por eso necesitamos escuchar para dialogar. Venezuela, tú hablas de Venezuela, yo también. Yo estoy en Madrid por casualidad, porque tuve que venir a acompañar el tratamiento de cáncer de una hija mía, pero estoy anhelando volver lo antes posible a Venezuela. Pero por eso la gran tragedia de Venezuela es que hemos perdido la capacidad de dialogar. Es terrible. Diálogo donde cada uno trata de imponer su verdad, donde nos negamos esa posibilidad, pero porque lo más difícil de un diálogo no es lo que se dice, sino cómo se escucha. Si yo te escucho y ya estoy pensando en cómo contradecirte, en cómo atacarte, en cómo hundirte, no estoy escuchando. Escuchar, por eso, escuchar a los alumnos, como antes decía, esa estrategia, pero escuchar no solo sus palabras, ya lo he dicho, cómo grita a veces el silencio, escuchar su timidez, escuchar su fastidio, escuchar su aburrimiento, escuchar su hambre, escuchar su soledad, escuchar su desorientación, escuchar ese problemón que tiene, que ha llegado a la casa porque sus papás en la casa se han agredido, se han golpeado, se han tal, o porque nota que la familia se está hundiendo. Escuchar. Y lo mismo, ¿no? Como te decía, de lo demás, lo de la palabra. Tú que me hablas de Venezuela, bueno, tú sabes que yo me la he pasado toda mi vida. 50 años llevo como educador. El 3 de octubre lo cumplí. 50 años de educador. De ellos 47 con Fe y Alegría y 3 en un colegio de los jesuitas de Catia, en Jesús Obrero. Yo siempre digo que yo sueño con el día en que frente a todas las vallas de los colegios hubiera una valla que dijera: aquí solo se permiten palabras positivas, palabras de ánimo. Aquí se prohíbe toda palabra que pueda herir, que pueda descalificar, que pueda maltratar. Y yo eso lo vi, que me impresionó mucho. Los únicos de los cientos de veces que habré dicho eso, vi que solo una escuela allá en la Alta Guajira, en Cojoro, en un taller que hice con ellos, pusieron en la puerta eso, en doble lenguaje, en castellano y en guayunaiki,
donde realmente en esa escuela solo iban a utilizar palabras positivas. Ya no tenemos más preguntas. Tal vez Judith. Adelante. Bien, quisiera una última pregunta, doctor. Usted mencionaba que la educación católica debe ser radical. ¿Qué radicalismo tenemos que tener nosotros los que trabajamos por la educación católica? ¿A qué radicalidad se hace referencia? Yo mismo dije que radical significa volver a las raíces. Y las raíces de la educación católica es Jesús y su evangelio. El evangelio, en mi libro Inteligencia Espiritual y Espiritualidad Cristiana, yo termino con esta frase: ¿qué pasaría en el mundo si tomáramos en serio el evangelio? El evangelio después de 2000 años sigue inédito. El evangelio tiene que sembrarse en las estructuras políticas, en las estructuras económicas, en las estructuras sociales, en las estructuras culturales y sobre todo para nosotros en las estructuras educativas. No hace falta catequizar, como nos dice el Papa Francisco, sino testimoniar. Testimoniar la alegría del evangelio. La educación católica, sobran palabras, pero falta testimonio. Hay que gritar el evangelio con la vida. Los alumnos nos tienen que ver llenos de pasión, porque si el evangelio no es buena noticia para nosotros, ¿qué vamos a proponerlo para los demás? Si nos ven lánguidos, si nos ven aburridotes, si nos ven fastidiados, si nos ven regañones, ¿qué buena noticia vamos a proponer? Por eso necesitamos en la educación católica más testimonio, más pasión, más vivencia de valores, más estructurar los centros sobre los valores del evangelio. Yo que toda mi vida, tú lo sabes, he trabajado sobre valores. Yo he llegado a esta conclusión, que para educar en valores hace falta 3 cosas. En primer lugar, que el educador se proponga construirlos en su vida. Solo educa valores aquel que se esfuerza por tenerlos él, no es discurso de valores. Yo siempre resumo mi pedagogía en este principio. Uno explica lo que sabe o cree saber, pero todos enseñamos lo que somos. Si tú eres una persona sencilla, tú comunicas confianza. Si tú eres una persona pesimista, así tal, siempre negativo, tú estás enseñando pesimismo. Por eso hace falta realmente que vivamos, que tomamos en serio. Nietzsche decía que el que volvería a creer en los cristianos si los viera más alegres, pero que veía que no pareciera que no creyera en un Dios resucitado, sino en el crucificado, porque están siempre tristones y cabizbajos y llenos de miedo y tal y cual. Por eso, como dije yo también antes, volver a Pentecostés. Ese espíritu, necesitamos empaparnos de ese espíritu que nos llene de fortaleza, que nos llene de coraje, que nos llene de alegría. Oigamos al Papa, la alegría del evangelio, sí creo, pero creo, repito, que si no es buena noticia para nosotros, no arrastraremos, porque no se trata de catequizar, se trata de que los alumnos perciban en nosotros que estamos llenos de vida. Y a veces queremos que eso, enseñar catecismo, sí habrá que enseñarlo, pero sobre todo testimoniar los valores. Porque como decía antes, primero que el educador los viva. Segundo, ¿qué es lo difícil? Que los valores se siembren en las realidades, en las relaciones. El currículum oculto hay que realmente analizarlo mucho más que el currículum explícito, porque a veces en nuestros idearios, en nuestros proyectos, decimos cosas muy bellas sobre el colegio que soñamos, que queremos, para qué, pero realmente lo que hacemos muchas veces niega lo que decimos que queremos. Y en tercer lugar, que también lo indiqué, unión con las familias. Es muy poco lo que podemos hacer si vivimos de espaldas a la familia. Todo lo que sea
dedicar tiempo a la familia, educarnos con ellos, es ganancia educativa para los alumnos. No es perder el tiempo, es todo lo contrario. Pero para eso tenemos que hacer que los padres se sientan bien tratados, que quieran venir al colegio, que se sientan tomados en cuenta, que no los regañemos. Esas reuniones tediosas de padres y representantes que a veces solo los llamamos para exigirles aumento de mensualidad. Y decimos que no vienen, ¿cómo van a venir? Si a veces cuando vienen los regañamos o los exigimos, ¿cuántas veces los llamamos para felicitarles? Para con ellos, disfrutar con ellos, es decir, volver a repensar todas nuestras relaciones con el contexto, con la familia, con la comunidad, con las culturas propias del entorno. Quiero comentarle que el queridísimo padre Pedro García, si no me equivoco es él, nos escribe también, dice, sí, no es suficiente una palabra bien pronunciada o calificada, sino llevar a la práctica esa palabra bien pronunciada, es decir, testimonio. Así que tiene un voto a favor desde allá y también el mío. Vale la pena. Pues sí, bueno, gracias. Madre, adelante. Sí, muchísimas gracias, realmente, doctor. Estamos en plena sintonía. Yo creo que tenemos que destruir y reconstruir la educación. Así como el Evangelio lo hemos cargado de estructuras que no son del Evangelio. Me impresiona siempre, ¿sabe? Yo soy misionera de las bienaventuranzas. Esa bellísima página del capítulo 5 de Mateo. Me impresiona que mucha gente no conoce la palabra bienaventuranzas, no la sabe escribir, la palabra bienaventuranzas. Entonces siempre me golpea y me da tristeza, ¿no? Pienso, ¿qué hemos evangelizado? Si la gente no conoce la página más importante de nuestro evangelio, ¿qué hemos evangelizado? ¿No? Creo yo que es aquella página que tenemos que reproponer con fuerza también en el mundo educativo, para hacer que realmente seamos felices, eduquemos para la felicidad, eduquemos gente que sean felices, que sean capaces de contagiar felicidad, ¿no? No enseñémosle, sino contagiemos felicidad. Yo estoy convencido de eso. No se trata de enseñarlo, sino de contagiarlo. Ok. Muy bien. Muchas gracias, doctor Pérez Esclarín. Muchas gracias. Madre, la verdad, sí es posible educar en la espiritualidad desde el amor y lograr personas que se apasionen y se contagien. Yo he tenido el privilegio desde muy joven de formarme con las enseñanzas del doctor Pérez Esclarín y con las enseñanzas de la Compañía de Jesús, y realmente cuando uno ha recibido una educación católica que contagia, uno puede contagiarlo a otros, puede transmitirlo y puede ser portavoz. Entonces, como hemos dicho a los chicos que forman parte de la obra educativa Josefina Bálsamo y que están egresando este año, se tiene que notar que ustedes son egresados de un colegio católico, no son cualquier egresados de cualquier colegio. Se tiene que notar en la forma de ser que realmente ustedes han sido formados para ser mejores personas en una filosofía que los educa para la humanización. Entonces, muchas gracias, doctor Pérez Esclarín. Muchas gracias, madre, por sus reflexiones. Entonces, continuando con el programa que tenemos planificado para hoy, ¿Vamos con Fabiola? Sí, tenemos la ponencia de la profesora Fabiola Cadena,
la profesora Fabiola Cadena es profesora de la Unidad Educativa María Inmaculada. Dentro del diplomado, nuestros participantes han hecho realmente un trabajo muy hermoso porque han mostrado, han puesto en blanco y negro todas sus acciones, han escrito cómo ellos han podido aplicar todos estos conocimientos que hemos compartido a lo largo de este diplomado. Entonces, madre, queremos compartir en esta noche los trabajos de algunos participantes. Han sido 18 trabajos que han mostrado realmente un compromiso que tienen nuestros participantes, nuestros profesores, por realmente educar en valores desde la virtualidad. Bien, el doctor Pérez Esclarín nos decía que a veces educar no es solamente pasar cosas muy bonitas a través de los medios tecnológicos, sino ver cómo nosotros podemos trabajar ese contenido y reflexionar sobre ese contenido. Entonces, en ese sentido, tenemos algunos participantes que han realizado varios trabajos sobre esto. Una de los trabajos que realmente vale la pena destacar, como le dije, madre, son 18 trabajos que tienen una mención especial, pero por razones de tiempo solamente hemos seleccionado 5 trabajos para la exposición. Entonces, sí nos gustaría, madre, que si usted tiene algunas palabras que pudiera, antes de darle la palabra a la licenciada Fabiola, que usted pudiera dar algunas palabras de ánimo y de felicitación a nuestros participantes que han hecho un excelente trabajo y un gran esfuerzo a lo largo de todo este tiempo. Muchas gracias, María Judith. Indudablemente es la satisfacción más bella que podemos tener todo el equipo que hemos pensado este diplomado. Lo hemos hecho cabalmente con el deseo de proporcionar espacios de formación y de crecimiento personal. A veces hay oportunidades que están delante de nosotros, pero si uno no tiene libremente la voluntad de aprovecharlo, no lo hace, ¿no? Entonces es muy bello y muy satisfactorio que haya docentes que han tomado en serio este desafío y que esperamos que sean aquellos que multipliquen a cascada aquello que han aprendido y han hecho en el diplomado, que ahora significa un crecimiento personal para ellos, pero que no se quede con ellos, que lo contagien a sus colegas, que lo promuevan en sus colegas, porque eso va a ser la manera más bella y más profunda de crecer también como profesionales. Así que muchísimas felicidades a todos los participantes que han llegado hasta el final. Ha sido un desafío significativo, pero finalmente, ¿no? Hay que subir la montaña hasta la cima, ¿no? De ahí después las cosas se ven mejores, ¿no? Y también felicitar a todo el equipo de docentes, expertos, especialistas en los distintos lados de América Latina que los han acompañado en este recorrido y de manera especial a María Judith, que realmente, ¿no?, se ha hecho cargo día a día de acompañar en todo el proceso con todos los estudiantes y con todos los docentes. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Bien, entonces ahora sí tenemos a la profesora Fabiola Cadena. Como les decía, pues la profesora es profesora de la Unidad Educativa María Inmaculada. Es licenciada en Educación Informática, tiene un diplomado en formación de líderes para la transformación, un diplomado en enseñanza de las matemáticas en la educación secundaria,
una diplomatura en educación STEAM y un curso en diseño instruccional y forma parte de nuestros estudiantes dentro del diplomado en gestión de entornos educativos. La profesora ha presentado un trabajo muy lindo donde incorpora la tecnología a su quehacer docente y pues nos gustaría que nos contara un poco de qué se trata su trabajo. Muy buenas noches, profe Fabiola, bienvenida, adelante. Muchas gracias y a todos, muy buenas noches. Bueno, entonces les presento el trabajo que realicé, que es Educación STEAM, Geometría y Emprendimiento con Tinkercad. Dentro de esta presentación veremos algunas palabras clave, que son Educación STEAM, Tinkercad, Geometría, Sólidos Platónicos y Design Thinking. Bueno, este trabajo comienza con una problemática y es con matemáticas poco atractivas. Y todos sabemos que la parte de la matemática no es muy bien vista por jóvenes ni algunos adultos, ¿no? Y no tiene el aprecio que debería de tener esta disciplina, porque en algún momento constituyó un dolor de cabeza para muchos y, bueno, esto se debe a que ha sido presentada tal vez de manera muy árida y al ser tan abstracta, para muchos no resulta parte de la realidad que vive y no tiene ningún nexo con lo cotidiano que viven. Pero la realidad es otra. La matemática es sumamente hermosa, muy brillante, desde conceptos muy simples hasta complejos que podrían ser generalizados. Visto de formas y también vista de forma numérica, con operaciones aritméticas o esta pirámide que tengo acá, en donde si hacemos el producto de estas cantidades con dígitos de 1, veamos los resultados que tenemos, sumamente interesantes. También se ve en la naturaleza esta belleza, en donde hay muchos patrones numéricos y geométricos presentes. La matemática también ha sido apreciada por distintas culturas. Este es el caso de los egipcios en sus templos, usando el triángulo sagrado o el número phi en el arte y sus construcciones en la pirámide de Keops, como también en los mosaicos nazarís, donde se ve particular belleza en sus formas, colores, pero principalmente en cómo éstas se embaldosan perfectamente, como teselados. Y estos alicatos, vistos con ojos matemáticos, tienen profunda belleza por las formas geométricas y por la precisión de cada uno de ellos. También en objetos de la naturaleza, donde acá podemos ver la proporción áurea en cada uno de estos y también en el movimiento. También en la fotografía es muy bien apreciada. Una fotografía no solamente tiene que ver con el tema de color, tiene que ver con posición y esta recurre a la matemática con sus proporciones numéricas. La matemática ha sido base fundamental de todos los avances tecnológicos que hoy conocemos y que también hacemos uso. Y si tiene tanta belleza y tantas bondades, ¿por qué es que para unos no es bien vista y para otros sí? Se debe pues a que tenemos dificultades en cómo hemos ido aprendiendo y conociendo esta maravillosa disciplina. Y es importante partir desde la escuela con cosas muy simples. No es necesario que un profesor te explique por qué es bello. Es que tú, de forma gradual, tienes que ir apreciándolo y conociendo desde cosas muy básicas, ver esa belleza en simetría, patrones, regularidad. Y un camino para admirar la belleza de la matemática es la geometría. Y entre la geometría planteo también lo de los sólidos platónicos, que son estos 5. Que en colegio podríamos hacerlo con construcciones, pero muchas veces no nos da el tiempo como para hacer todas. A veces solamente les damos plantillas y les proponemos que lo hagan. Pero es fascinante cuando ellos empiezan a trabajar
con diferentes modos de construir. No hay solamente una manera de construir un cubo, existen varias. ¿Cuántas maneras hay? Ese es un reto que se les podría plantear. Y hacer estos cuerpos, estos sólidos, y hacerlos visibles, verlo deconstruido y construido. Estos sólidos no solamente son apreciados por los matemáticos, también por diseñadores y arquitectos. También en construcciones civiles. Por ejemplo, acá vemos uno de los sólidos platónicos, el dodecaedro, en una construcción en Córdoba, Argentina. También se lo puede apreciar en la naturaleza, en objetos, en organismos microscópicos. Acá tengo el polen, tiene la forma de un dodecaedro, o el adenovirus de un icosaedro. Y la relación que existen entre estos sólidos platónicos unos con otros. Por ejemplo, acá en el primero tengo al icosaedro internamente y externamente tengo al dodecaedro. Lo mismo acá, pero a la inversa. Y lo mismo acá, pero con el octaedro y el hexaedro. Y también se puede unir todos estos, los 5 sólidos platónicos en uno solo, que es el omnipoliedro. Y resulta fascinante para encuentros de matemáticos, festivales de matemáticas o para taller. Constituye un reto el que estos lados, aristas, vértices confluyan unos con otros. El establecer las longitudes precisas es un verdadero desafío. Estos sólidos platónicos también se presentan en estas construcciones que algunos lo ven de forma como un hobby, ¿no? Aquí al hacer estos origamis modulares, implícitamente llevan conceptos matemáticos. En particular, en alguno de estos está implícito el icosaedro, el dodecaedro, cualquiera de estos sólidos platónicos que acabo de mencionar. Y también sus formas y la regularidad y simetría que llevan. También en las construcciones. Por ejemplo, acá podemos ver que está construido por polígonos regulares y forma un domo o cúpula geodésica. Y bueno, esto lo vengo revisando en varias oportunidades, es la educación STEAM, ¿ya? Muy aparte de la belleza que tiene la matemática, también hay otras áreas disciplinares que se podrían integrar y trabajar de forma sinérgica, y es la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemática. Y una de sus estrategias para poderlas trabajar es el design thinking, que tiene fases. ¿Cuáles son? Son empatizar, ¿ya? En donde se aprende de la audiencia o del usuario al que quieres ayudar. Definir, se debe construir un punto de vista en base a las necesidades que tienen estos usuarios. El idear, se debe imaginar soluciones creativas. El prototipar, se debe construir una representación de una o más ideas. Y el evaluar, donde se debe volver al grupo inicial y tener un feedback o una retroalimentación. Y con el acompañamiento de esta aplicación que es Tinkercad, que se llama de forma online y es muy accesible para todas las edades. Básicamente constituye en figuras básicas, geométricas, que las pueden estructurar de diferentes modos de forma creativa en esta aplicación. Lo interesante es que lo puedes ver en 3 dimensiones, girar 360 grados, izquierda, derecha, arriba, abajo, y puedes ver mínimos errores que puedas tener al momento de construir. Aparte de despertar la creatividad, también internamente, indirectamente, aprendes de geometría, porque hay simetría, ángulos, complementos, suplementos, semejanza, congruencia, y todas estas propiedades geométricas están acá implícitas, porque las ves en concreto, porque si tú intentas hacer esto en una clase regular, tendrías que tener bloques de madera que no vas a poder modificar sus dimensiones, pero en cambio en Tinkercad tú las puedes modificar, maximizar, minimizar y ver los resultados de forma inmediata. Y si profundizamos en Tinkercad, se podría hacer este tipo de construcciones que son un tanto más complejas,
pero el propósito es que si tú tienes alguna pieza de robótica que se haya quebrado o se haya perdido, en Tinkercad con formas básicas podrías construir esa pieza que se te ha perdido y llevarlo a una impresora 3D y tenerlo de forma física. Y las impresoras 3D nos ayudan a eso, a tener de forma física, concreta y palpable aquello que hemos diseñado y construido. Y no se queda, lo interesante de esto es que no se queda en la teoría, no se queda en el papel. Tú lo puedes concretar, hacerlo tangible gracias a estas impresoras y plasmar aquella idea que tenías y verificar si es sólido, si cumple con las expectativas que tenías, si es a gusto del usuario, por ejemplo. Y en la experiencia que hemos desarrollado en la unidad educativa. Bueno, esta experiencia se desarrolló en la unidad educativa María Inmaculada de la ciudad de La Paz, a la cabeza de las misioneras del Santísimo Sacramento de María Inmaculada, y se desarrolló de forma online, en base a la plataforma Microsoft Teams, en donde las estudiantes participaron de forma activa, no solamente desde el inicio del contenido, que es geometría, hasta la parte culmen, que era sólidos platónicos, también en hacer esta cuestión de emprendimientos, generar ideas para que puedan tener un producto y que puedan llegar a cierto grupo social o cubrir cierta necesidad. Por ejemplo, acá estábamos haciendo un portarretratos personalizado. Y acá, bueno, un portacelular en donde tienes las dimensiones precisas del celular que quieres acomodar en este portacelular para que posteriormente, cuando se lo imprima, salga con las medidas precisas y no salga más pequeño o mucho más grande, salga de forma precisa. Y también se lo puede personalizar. Por ejemplo, acá se utilizó algo que está muy de moda en este momento, que es un anime de piratas, ¿no? Entonces, con ese diseño se hizo este portacelular y también hicieron otro tipo de diseños más. Y como les decía, en el Tinkercad no solamente fue para construir este tipo de construcciones que van orientadas a cierto tipo de usuarios, también nos ayudó a aprender conceptos del volumen, por ejemplo. Es mucho más fácil explicar en Tinkercad lo del volumen, más allá de la fórmula que podrían repetir, explicarles que el volumen es un conteo de unidades cúbicas. Por ejemplo, acá yo tenía un paralelepípedo, ¿ya? En el que por fórmula podíamos calcular el volumen, pero yo lo hice con las unidades cúbicas. Al final terminamos contando cuántas unidades cúbicas habían al interior, que fue lo mismo que el concepto de volumen que generalmente se lleva. Y también hicimos construcciones llamativas, algunas que eran tipo de Lego que podrías reconstruir y armar, y otras que iban a satisfacer una necesidad de la población. Por ejemplo, no todos pueden tener una casa. Y acá se planteó hacer casas de forma de icosaedro, de una parte de icosaedros. Y estas casas resultarían mucho más económicas porque el material que usarían sería el mínimo y serían firmes y estables por las propiedades que tienen. Y acá utilizamos bastantes conceptos matemáticos. Por ejemplo, para construir este triángulo equilátero, bueno, tuvieron que ver que los ángulos internos tuvieran que tener 60 grados, por ejemplo. Y acá los lados, todos los lados iguales, por ejemplo, ¿no? Y acá tengo todos los ejemplos de los trabajos que realizaron las estudiantes. Ahí vemos sus portacelulares, una diseñó una casa, la ampliación que iba a hacer, y todas partieron como partimos de Design Thinking, partir de la necesidad de los usuarios al cual se quiere satisfacer esa necesidad que busca. Entonces lo personalizaron, por ejemplo, acá con diseños que a ellos les interesa, les llama la atención y querían cubrir esas necesidades, por ejemplo, en el portacelular, querían colgar sus cables ahí y así.
estos son parte de los trabajos que realizaron los estudiantes y bueno, esta ha sido mi experiencia. Muchas gracias. Genial. No lo habíamos visto. Excelente, muchas gracias, Fabiola, por compartirnos tu experiencia. No sé si tenemos alguna pregunta, señor José Luis. No tenemos ninguna pregunta ni en el Facebook, sino solamente, no sé, como 10 o 15 excelentes. Así que esa no es pregunta. Exacto. Un excelente trabajo que ha hecho la profesora Fabiola, que nos muestra que nosotros podemos enseñar y ver la matemática de otra manera. Una cosa cuando ella comentaba de la forma de mostrar ese proceso de obtener el volumen a partir de los cubitos, a mí me llamaba la atención porque recordaba cuando yo les pregunto a mis estudiantes qué es un metro cuadrado, y ellos no saben qué es un metro cuadrado, qué es un metro cúbico, no saben qué es un metro cúbico, y justamente es eso, es un cubo que mide 1 metro o es un cuadrado que mide 1 metro. Entonces, contextualizar algunos conceptos matemáticos en la realidad, pues es algo muy, muy valioso para nuestros estudiantes. Adelante, madre, ¿algún comentario? Realmente muy bello. Pensaba que ayer estaba haciendo la siguiente reflexión. Pitágoras, un grande filósofo, es también un grande matemático. Entonces, cómo realmente la matemática hace a la vida de una manera armónica, ¿no? Y lamentablemente, de pronto nos hemos acostumbrado a ver una matemática fría, aburrida, como decía la profesora al comienzo, ¿no? Algo que a los estudiantes les resulta no agradable, no cercano, pero cabalmente, de repente, porque no se le asocia a la vida, ¿no? Entonces, si pensamos a los músicos, la música es matemática, ¿no? Poder tocar un instrumento realmente significa conocer matemática, porque la música es tiempo, ¿no? Qué bello, entonces, ver que la matemática es parte del arte, ¿no? La matemática es importante en todos los aspectos de la vida. Si lográramos realmente hacer de esa enseñanza una enseñanza para la vida, tendríamos mucho menos aplazado en matemática y con mucha felicitación para los matemáticos, ¿no es cierto? Así que felicidades, Fabiola, realmente un trabajo muy lindo. La felicito a usted. Me da mucha alegría por sus alumnos, por sus estudiantes, porque comparten con usted esta manera nueva de ver la matemática, y eso realmente es educar al estilo de Jesús. Muchísimas felicidades, Fabiola. Bien, madre, ya tenemos pocos minutos, tal vez sus comentarios y conclusiones finales. Sí, creo yo que no podíamos terminar mejor, concluir mejor nuestro diplomado que con estos momentos en los cuales compartimos la experiencia de grandes maestros, como ha sido la del doctor que acabamos de escuchar, esa pasión bella para educar, para ser educadores al estilo de Jesús, pero también valorando muchísimo también en los trabajos de los diplomantes que han llegado a la conclusión del diplomado. Esto creo que nos da un valor muchísimo más grande de lo que hemos pensado al comienzo. La idea nació con querer dar oportunidad a los docentes a que se preparen en una didáctica de la educación virtual, porque lo que nos falta es cabalmente eso, ¿no? Saber enseñar con la virtualidad, que es una manera distinta que enseñar con la presencialidad. Creo yo que hemos ido más allá de eso, y eso son cabalmente los resultados, y entonces creo que unir el humanizar con lo virtual, que parece a veces no tan humano, es nuestra tarea. El desafío más grande del docente es humanizar la tecnología,
hacer que la tecnología que ha invadido nuestra vida siga siendo en nuestra vida no un dueño, sino un instrumento que nos ayude a vivir mejor. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, madre. Queremos invitarlos entonces a todos para que no se pierdan mañana, que nos estará acompañando el doctor Diego Carrión desde Ecuador con su conferencia Neuroeducación, la ciencia que puede transformar la educación. Están todos cordialmente invitados. Muchas gracias, José Luis, por el espacio. No, no hay por qué. Solamente invitarles de la misma forma para que mañana estén otra vez con nosotros aquí en este primer congreso de gestión de entornos educativos virtuales. Y no se olviden compartir esta transmisión con todas aquellas personas y hágalo de corazón. Comparta con los profesores, con los docentes y también con los padres de familia, porque la charla que dio hoy el doctor Antonio Pérez vale la pena escuchar una y otra vez, un par de veces por lo menos, porque realmente fue una charla profunda. Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes a todos los que nos